es uno de los vehículos más conocidos en la historia del automovilismo mundial. Y hoy, aquí, en el canal de Motorpasión México, te vamos a contar algo de su historia y posiblemente algunas cosas que no conocías. Yo soy Marcos Buró, bienvenidos. Independientemente de toda esa leyenda que se creó en torno al auto del pueblo, hay muchas cosas que lo hacen muy especial. Fue uno de los vehículos, además del auto del pueblo en Alemania, fue el auténtico auto del pueblo en México. Pero más allá de eso, este simpático vehículo con motor refrigerado por aire de 4 cilindros opuestos estuvo relacionado también con uno de los seres más tenebrosos que ha conocido la historia del hombre, Adolfo Hitler. La historia del bocho se remonta hasta finales de la década de 1930, cuando el Führer, entonces total y absoluto mandatario de la Alemania nazi, decide encargarle a Ferdinand Porsche, al Dr. Ferdinand Porsche, la idea de un vehículo, la concepción de un vehículo que fuera familiar. La idea era excelente. La idea era crear un vehículo familiar para todo el pueblo de Alemania. ¿Cuáles eran las indicaciones a seguir? Muy sencillo, un auto compacto, muy económico, con motor de 1 litro, que pudiera correr a 100 kilómetros por hora, que pudiera correr y encenderse aún en los climas más fríos y que tuviera capacidad para 4 pasajeros. Fue de esta forma como Herr Dr. Ferdinand Porsche se puso a trabajar en el diseño de este vehículo que más adelante se convertiría en todo un ícono mundial. Fue aproximadamente en 1938 cuando el Führer da la autorización para construcción de este vehículo del pueblo, que en aquel entonces fue conocido como KDF-Wagen, algo así como el auto de la fuerza por medio de la alegría para el pueblo alemán. Evidentemente hay muchas otras cosas en torno a la concepción de este vehículo, como por ejemplo que para el Führer, Adolfo Hitler, era necesario tener una fábrica, pero esa es otra historia. Esta es otra historia también muy interesante de cómo se fundó la fábrica y el pueblo de Wolfsburg, que antes de albergar ahí a la fábrica automotriz alemana, era básicamente una zona pantanosa dedicada a la cacería. Todo iba viento en popa, el vehículo ya estaba casi en proceso de fabricarse y la idea originalmente para vender el bocho al pueblo alemán era por medio de una cartilla que se iba a llenar con estampillas. Una vez que esa cartilla estuviera completamente llena, el propietario podía ir y canjearla por un vehículo. Lamentablemente, la historia nos enseña que en 1939 arranca la Segunda Guerra Mundial y uno de los principales proyectos de la Alemania nazi, que fue el Volkswagen, el KDF-Wagen, queda oficialmente suspendida hasta nuevo aviso. Se dice por ahí que solamente algunas unidades del KDF-Wagen fueron entregadas. En realidad la fábrica se dedicó, como muchas otras, tanto aliadas como en la Alemania nazi e Italia, todas las fábricas automotrices dedicaron todos sus esfuerzos a la fabricación de armamento. No fue sino hasta que finalizó este conflicto mundial cuando finalmente la fábrica vio otra vez la luz. Esta vez en manos de los ingleses. Recordemos que en aquel entonces la Alemania vencida quedó dividida en varios sectores y finalmente la fábrica de Wolfsburg cayó en manos de los ingleses, quienes en un inicio trataron de venderla. Se dice que en aquel entonces una de las personas a las que se lo ofrecieron fue nada menos que al hijo de Henry Ford, quien, se dice por ahí que cometió uno de los errores más caros en la historia del automovilismo, que fue negarse a comprar esa fábrica, porque dicen que en aquel momento dijo que esta fábrica no valía ni un cacahuate. Me imagino que con el paso del tiempo, este hombre finalmente comprendió que había caído en un grave error. Pero bueno, la cuestión es que la fábrica de Volkswagen queda en manos de los ingleses. En aquel entonces el mayor Ivan Hearst fue quien realmente fue el artífice de volver a renacer, de volver a crear, a renacer de entre las cenizas la fábrica de Volkswagen, que muy pronto vuelve a convertirse en una fábrica automotriz y a fabricar el mítico Volkswagen Sedán. Lo demás es historia. Conforme fueron pasando las épocas, evidentemente el auto no solamente comenzó a venderse en toda Alemania, sino comenzó a invadir Europa, comenzó a ser un auténtico éxito en ventas. A México concretamente llegó en 1954, desembarcaron por el puerto de Veracruz 2 Volkswagen tipo 1 Export
y un Volkswagen Tipo 2 Transporter con motivo de una exhibición de la industria alemana. Esos vehículos evidentemente causaron furor entre toda la joven nación mexicana. En un principio fue un consorcio llamado Automex los que decidieron comenzar a ensamblar bochos en nuestro país. Evidentemente el carrito, ese pequeño carrito en forma de escarabajo, pues era un platillo que nadie podía rehusar. Automex comenzó a ensamblar bochos con piezas traídas directamente de Alemania y bueno, el primer lote fue de 250 unidades que se vendieron rapidísimo. Lo demás también es historia. Conforme fue aumentando la demanda, Automex se fue convirtiendo en una empresa más grande. En 1960, aquella empresa cambia su nombre a BW Interamericana. Y bueno, se estaban sembrando las semillas que darían origen a una de las plantas automotrices más queridas, respetadas y longevas en México. Para 1963 ya había más de 23 distribuidores Volkswagen en México. Todo estaba listo para que 4 años después, en 1967, saliera de la planta Volkswagen de México, ubicada en Puebla, el primer Volkswagen Escarabajo fabricado en nuestro país. Ahí realmente fue cuando empezó la historia en México de este vehículo que prácticamente puso a todo el país sobre ruedas. No hay nadie, absolutamente nadie en nuestro país que no tenga o conozca o sepa de alguien que haya tenido alguna experiencia, alguna anécdota a bordo de este simpático auto que se fabricó ininterrumpidamente en nuestro país desde 1964 hasta el 31 de julio del 2003, fecha en que de las líneas de ensamblaje de la legendaria nave 28 de Volkswagen de Puebla salió el último Volkswagen fabricado en el mundo, el sedán última edición. Con este vehículo, que en aquel entonces costaba aproximadamente 89,000 pesos, se despedía uno de los grandes íconos. En aquel entonces estuvo presente en la despedida Jens Neumann, entonces director de Volkswagen of America, quien dijo unas palabras que todos recordaremos. Las verdaderas estrellas saben cuándo retirarse y hoy es momento de que el Volkswagen Sedán diga adiós. Una de las grandes incógnitas que se esclareció en aquel momento fue que muchos pensaban que en realidad el Volkswagen nunca había tenido un sustituto. Y la verdad es que sí, durante toda la historia del Volkswagen Sedán hubo distintos vehículos que de una u otra forma trataron de ocupar su lugar, desde el Volkswagen Tipo 3 hasta el Volkswagen Tipo 34. Finalmente, Jens Neumann dijo, el verdadero sustituto del escarabajo fue el Volkswagen Rabbit, Volkswagen Golf de primera generación. Ese bocho última edición, disponible tanto en color azul como en color beige, estuvo disponible en una limitadísima edición de producción, razón por la cual hoy en día es uno de los vehículos más buscados y más valorados por los coleccionistas. Hoy en día no es extraño encontrarse un Volkswagen Última Edición 2003 en precios que superan los 400 o los 500,000 pesos. Pese a que el vehículo tiene ya más de 16 años que dejó de fabricarse y venderse en nuestro país, hoy en día la pasión por el escarabajo sigue viva, a través de clubes, a través de eventos, a través de muchísimas personas que aún hoy en día, cuando los motores fuel injection e incluso los motores híbridos y eléctricos ya son comunes, todavía se puede ver por muchas calles de nuestro México muchos Volkswagen escarabajos que todavía circulan, impulsados por su motor de 4 cilindros colocados en sentido opuesto y tratando de mantener con vida una de las grandes leyendas automotrices de nuestro país, el Volkswagen Sedán, que hoy, casi 16 años después, sigue más vivo que nunca. Larga vida al Volkswagen. Anécdotas en torno al bocho, al Cafer, al Fusca, se pueden contar por miles y seguramente nos llevaría muchísimo tiempo platicárselas todas, así que ya en alguna otra ocasión les mencionaremos algunas cosas curiosas y anécdotas, no solamente del Volkswagen Tipo 1, sino de todos sus hermanos enfriados por aire. Platicaremos, por ejemplo, de los vehículos que se fabricaron exclusivamente en México, como el Volkswagen Hormiga, como la Brasilia, como el Caribe, que también se fabricó en México. Pero por hoy es todo.
Mi nombre es Marcos Buró, les doy las gracias por haber estado aquí en el canal de Motor Pasión México y nos vemos la próxima. Hasta luego.